Okay. Hay dos verdes. Sí, ya sé. Bueno, como les decía, aquí presento la tarea de ayer. Una pregunta, ¿te podemos bajar ¿cómo se llama? La pantallita, para que se vea también lo de abajo. No, ya lo vi. Ahí está, gracias. Bueno, ayer me preguntaba, Leonito, que qué onda con el R0 si es menor que 1. Bueno, y aquí está primeramente el modelo que es cadena marcada tiempo discreto. El negro otra vez es la solución determinista. Y lo que tiene colorcitos, pues vemos luego que alcanzan el estado absorbente, es decir, el punto libre de enfermedad. Y aquí el R0 es 0.2, pero pues, se comporta más o menos igual hasta R0 menores que 1. Algo que resultó curioso, bueno, antes de eso, ¿cómo diablos simulamos eso? No me quiero tener con muchos los detalles, sino más las partes importantes. La idea es generar un for fuera del ciclo que está aquí, if, y voy a ir monitoreando si mi cadena de infectados entonces son menos que n-1, porque cuando tengo n, pues tengo una forma especial de calcular la probabilidad. Y la idea es primero calcular las probabilidades de nacimiento, que son se salen recordando del lado derecho de la ecuación, o de la probabilidad de transición. Aquí calculo la probabilidad de nacimiento, de muerte, y la de complemento. Entonces, la idea para ver si gano o pierdo infectados es lanzar una variable aleatoria uniforme y preguntarme, ¿qué onda? ¿La uniforme es más chica, más grande que la probabilidad de nacimiento? Si es el caso, entonces le pongo el valor de verdadero o el valor de 1. Vuelvo a preguntar, y aquí hay un punto importante. Dado que el nacimiento y muerte son independientes, tengo que lanzar dos variables aleatorias y hago lo mismo. ¿Qué onda? ¿La probabilidad de muerte es más chica, más grande? Si es el caso, pues también le pongo el valor de 1. Y al último, para calcular la probabilidad de quedar en el mismo estado, es ver la diferencia de las probabilidades que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces, si tengo que estas dos condiciones son verdaderas, pues aquí quiere decir que se murió, se nació, pues se quedó donde mismo. ¿Sí? Y entonces así lo hago para a todos los tiempos que quiera simular. Si no se cumple ninguna de estas, entonces quiere decir que estoy en el estado n-1 y calculo la transición de esta forma. Para el modelo de tiempo continuo, no sé por qué, pero el integrador, el ODEIN, se muere. ¿Sí? Se me murió a los 8 intervalos de tiempo. Pero al parecer la cadena de tiempo continuo pues sigue vivita y parece que sigue yendo al punto libre de enfermedad. Y aquí, para simular la cadenita, se utiliza una especie de algoritmo de Gillespie. Voy a dar un poquito más detalles en adelante. Y la idea es la siguiente, es otra vez, te avientas dos uniformes para pedir las probabilidades. Pero como tenemos un tiempo continuo, tengo que calcular los tiempos en los que hay nueva reacción. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, los tiempos de nueva reacción tienen que ser exponenciales. Y entonces, por eso aquí calculo el tiempo de nueva reacción. Y entonces guardo las dos cosas, el tiempo de nueva reacción y la transición, ya sea ganar, perder o quedarme en el mismo estado. Y todo esto es para R0 menor que 1. Y para el estocástico, la ecuación diferencial, pues se ve así, esto es más claro. Todas las trayectorias se van luego al punto libre de enfermedad. Ok, esa fue mi tarea de ayer. No, porque no, bueno, fue media tarea de ayer porque mi maquinita no puede correr 10,000 simulaciones en 2 horas. Entonces, o hacía la presentación o hacía la otra. Pero bueno, prometo echarlo a andar toda la noche y si tengo algo, presento algo. ¿Vale? Ok. Sí. ¿Qué programa? Python. Para mí es que es lo que sé.
es que estoy programando desde el 2009, pero mira, Python no es el mejor en nada, pero es el segundo mejor en todo. ¿Sí? O sea, puedes hacer lo que quieras ahí. Además, otra ventaja que yo le veo con Python es que la curva de aprendizaje es corta relativamente con otros lenguajes, ¿no? ¿Y qué otra? Pues es libre. Hay mucha paquetería, un chorro de gente trabajando ahí, pues. ¿Sí? Uh-huh. Son comparables, pero también puedes, o sea, el paquete de R es muy, se puede decir, mira, el generador de números aleatorios de R de Python es el mismo, ¿sí? R trabaja con código compilado en C, Python también, o sea, si sabes R también puede ser lo mismo. Yo digo, para este tipo de simulaciones es más o menos comparable, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se ve el bucle para las estocásticas? Aquí, pues recordamos que vamos a programar el Euler Maruyama y pues es, a grandes rasgos, tomar un arreglo de varias aleatorias con distribución normal, hacer la suma acumulativa para encontrar los incrementos. Ahorita vamos a ver, vamos a aclarar estos pasos. Y lo que sigue es hacer un ciclo de tal manera que calcule los incrementos como la diferencia entre lo que vale la evaluación del browniano en el tiempo siguiente y el anterior. Con ese incremento, pues calcular la forma de recurrencia del Euler, que es el punto actual más la evaluación de la función f por el delta t más la evaluación de la función g por el delta w. ¿Y así? Bueno, entonces ahora después de haberte presentado mi tarea, parte de ella, pues pasamos con lo que sigue, ¿no? Hoy quiero hablar de cómo se construye, o dar las ideas generales de cómo se construyen métodos explícitos. Vamos a utilizar el caballito de batalla, otra vez pues el Euler, ¿no? Vamos a poner especial atención a cómo simular movimiento browniano, porque para este mundo estocásticas, y especialmente para los que son métodos para ecuaciones de Ito, es bien importante entender cómo discretizar. Y bueno, resulta que en los métodos numéricos existen dos vertientes. La aproximación débil y la aproximación fuerte. Vamos a ver qué significa eso. Y al último, ya para correrlos, pues vamos a ver convergencia y estabilidad. Ok, entonces, antes, con respecto al algoritmo del Gillespie, para entender esta partecita de por qué calculo el tiempo, la siguiente reacción en la cadena de tiempo continuo de esa forma, pues vamos a ver de dónde sale, ¿no? Entonces, denoto con I de t. Voy a suponer que mi proceso está en el estado I a tiempo t. Y t mayúscula I me va a decir el tiempo que hay entre, vamos a decir, perder o reacción, quiero decirlo, transición entre el estado actual y el siguiente. Entonces, h de I de t, ahí faltó un igual, va a ser la probabilidad de que el tiempo de t sea mayor que t, es decir, me va a decir la probabilidad de mantenerme en el mismo estado. ¿Okay? Yo estoy en el estado I, y entonces me va a decir cuál es la probabilidad de que yo estando en el estado I me quede en ese estado un tiempo dado. ¿Vale? Y hacemos lo mismo que hicimos las sesiones pasadas, es decir, estudiar esta funcioncita en un intervalo de tiempo más un incremento y tratar de acercar una relación. Y pues vemos que esto que está aquí es efectivamente el tiempo que duro en el estado I por la probabilidad que duro en ese estado I. Entonces, esta es la probabilidad de quedarme en el estado I, la PII. Recordamos que esto era el complemento de la probabilidad de nacimiento y muerto, es decir, 1 menos la B más DI por delta T más es la O chiquita. Entonces, como tenemos 1i, una diferencia, multiplicando, sacando factor común, bla, bla, y toda la álgebra de valor ahí metida, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces a esto ya le podemos sacar el límite y obtener la ecuación diferencial dada. Ahora, BI, DI son constantitas para una y fija. Esta es una función de tiempo, eso también. Y entonces esta es una ecuación lineal, de esas que nos enseñan a resolver en el kinder, ¿no? En el SIL. Y pues ya sabemos que esto tiene esta solución. ¿Sí? Bueno, y entonces pues vamos
Lo que me está diciendo esto es que la HI de t tiene una distribución exponencial, donde el parámetro de intensidad es la suma, es el negativo de la suma de los nacimientos invarios de tiempo t. Es más o menos coherente porque estamos en un I grande, o sea, si tenemos un I que son 100, pues el tiempo de nueva reacción va a ser muy corto, porque si hay 100 individuos ahí, pues de que se muera uno, nazca uno, pues es natural pensarlo con alta probabilidad, ¿no? Bien, entonces, para ver cómo calculo el tiempo, me defino la función de probabilidad acumulada, que es calcular la probabilidad de que t sea menor que t, que viene siendo el complemento de lo anterior, entonces es 1 menos esta expresión, la solución de la HI. Agarro una uniforme y veo qué puedo hacer con ella. Es un método muy utilizado para simular probabilidades aleatorias. Entonces, yo ya sé que la exponencial es inversa, y pues calculo la inversa de la exponencial evaluada en la uniforme que acabo de proponer. Pero esto resulta que es f, pues de f menos 1. Si aplico la f a estos dos lados, me queda esto. Es decir, que la u debe ser menor que la f de t. Por eso, cuando vamos a asignar una probabilidad para transición, me pregunto si mi probabilidad es mayor que la u que acabo de considerar, ¿no? Y bueno, ya con eso, tengo que, esto sí es f de t, y despejo, y obtengo esto. De esta forma, es lo que uso en el codiguito. ¿Sí? Aquí, los tiempos que estoy agregándole en cada iteración, el tiempo actual menos, bueno, pues es lo que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, ahora sí, yo tengo una ecuación diferencial estocástica. Entonces ahí se me olvidó traducir, pero en los primeros términos se llama deriva y el segundo si le decimos difusión, por notación. Y f va a ser una función que va de RD cruz 0t a RD. Ahorita es tiempo compacto y finito, ¿no? Y g va a ser una función que va de RD 0t a las matrices. Y puedo considerar tantos movimientos brownianos como quiera, pero pedir que en este setup que sean independientes. Y bueno, pues para darle un poquito de formalidad, voy a decir que voy a estar trabajando en un espacio de probabilidad con sigma álgebra F y una filtración generada por el proceso browniano. ¿Sabe qué significa eso? Pero se oye bien, ¿no? Entonces, seguimos. Tengo una condición inicial y la onda aquí es mejor trabajar con la forma integral de esta ecuación, que en sí se sabe de teoría de procesos estocásticos que el movimiento browniano no es diferenciable en todas partes de la forma convencional. La idea de Fréchet no existe. Entonces, esto sí tiene sentido, pero es puritita notación, ¿no? Entonces, lo que sigue es, pues, aproximar. Agarramos un stencil, es decir, me agarro un intervalo compacto, lo parto en partecitas iguales, de espacio de tamaño de paso constante. Y entonces puedo decir aproximar la solución en esos tiempos discretos, de esta forma. Es decir, te puedes expresar la solución en esos tiempos discretos de esta forma. Entonces lo que sigue es aproximar esas integrales. La primerita, pues es una integral determinista y puedo utilizar el método que se me antoje. Tu método preferido, ¿no? Podemos, que sirva es otra cosa, ¿vale? Y la otra, pues es utilizar la misma idea de aquí, ¿a qué me refiero? Si usamos suma de Riemann, que es la cuadratura más simple y más burda, pues es calcular las sumas de los rectangulitos que aproximan el área de la curva. ¿Sí? Si se fijan, que acá abajo tengo intervalitos de tiempo. Si uso esa idea y utilizo intervalitos de movimiento browniano, podré aproximar, en teoría, la integral estocástica. Y bueno, pues eso es lo que realmente se hace. Si usamos esas ideas, pues uno tiene el Euler. La moraleja es usar un buen método determinista y que Dios te bendiga con la integral estocástica. ¿Sí? ¿Sí? Hay varios métodos para aproximar la integral estocástica. Puedes usar más puntos, puedes usar transformaciones de variables gaussianas
Pero lo que primero uno analiza es esta, la aproximación a medio orden. Si utilizas el método de Milstein, lo que hace es agregar más términos para la integral estocástica. Bueno, entonces, fíjense que aquí está involucrado un incremento del momento browniano. Entonces tenemos que tener muy claro cómo aproximarlo, ¿no? Entonces voy a presentar aquí dos formas de aproximar. Una que me gusta a mí mucho es la caminata del borracho. Vamos a suponer que el borrachín puede ir hacia adelante y hacia atrás con la misma probabilidad y nomás se puede mover así, ¿sí? Es decir, me tomo un conjunto de variables aleatorias, una secuencia de variables aleatorias que tomen inicialmente valores de 1 y menos 1 con igual probabilidad. Entonces, si hago 10 transiciones, pues el borrachillo pues ahí va haciendo sus cosas, ¿no? Si agarro 100, pues ahí va, está peor el borracho. Si agarro 1000, pues ya se va apareciendo, ya es más rugoso lo que está haciendo el borrachín, ¿no? Entonces vamos a trasladar esas ideas a escalas adecuadas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa escalas adecuadas? Es agarrar un épsilon chiquito y decir que me muevo más épsilon, menos épsilon con igual probabilidad. Y bueno, me agarro una secuencia de variables aleatorias idénticamente independientes distribuidas. ¿Vale? Es decir, que todas tienen la misma distribución y son independientes. Ok. Y para calcular el enésimo paso de la variable aleatoria, lo que hace es nomás sumar esas variables aleatorias. ¿Vale? Entonces me defino una variable aleatoria de tal manera que, igual que el borracho, empieza en 0, y cuando esté en la enésima transición, pues es sumar todas esas variables aleatorias hasta n. Y como eso nomás me va a dar puntos, interpolo de alguna forma para que tener una trayectoria continua. Pues la forma más sensata e inicial de hacerlo es con interpolación lineal. Entonces ya me queda ahí mi caminata continua. Y entonces lo que queremos es un límite, de tal manera para que tanto epsilon como delta vayan a cero. Delta, n delta es el incremento en tiempo y epsilon es lo que sube y baja. Entonces, si eso converge, pues ya lo hicimos, ya tenemos la construcción. Pues resulta que no converge de cualquier forma. Hay que tomarlos con escalas correctas para obtener el límite. Entonces, apelamos otra vez a la ecuación característica, que como vimos la otra vez, era la esperanza de la exponencial del proceso. Y bueno, como sé que t es n delta, eso no lo pierden de vista, y además sé que tengo un conjunto de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas, y como la suma de una exponencial es el producto de las exponenciales, tengo este término de aquí. Pero como cada una de estas tiene la misma distribución, es este término, agárrate el que quieras, a la n. ¿Sí? Y bueno, de aquí, esto que está aquí adentro, sabemos de los cálculos de compleja que se puede escribir así, ¿no? Bueno, y además que esto corresponde al coseno de lambda epsilon, de lambda epsilon a la n. Bueno, entonces si yo escribí los tiempos de esta forma, pues quiere decir que n debe ser t sobre delta. Y entonces lo que sigue es hacer aproximaciones convenientes. Entonces me tomo t igual a n delta y defino una nueva variable que sea u, que sea el coseno de lambda epsilon a la 1 sobre delta. Sabemos que el logaritmo de 1 más x es similar a x para x chiquitos. ¿Vale? Y entonces yo me defino, bueno, yo también sé que el coseno de lambda epsilon a primer orden, expansión de Taylor, lo puedo ver así. ¿Sí? Entonces yo digo que el 1 más x es eso que está ahí, sustituyo y obtengo una expresión más manejable, es decir, obtengo esto. U es igual a E a la menos 1 medio de lambda por lo demás que está ahí. Entonces, evaluando, fíjense que la esperanza de todo lo que dijimos anterior queda como esta expresión. Ahora, aquí el truquísimo es tomarse epsilon cuadrado igual a delta y chutar estos dos. Entonces, como ya no depende de delta, ya no depende del epsilon, pues puedo agarrar los que se me antojen y ahora sí puedo decir que cuando delta tiende a 0, pues eso tiende a esa cosa.
Y esto que está aquí resulta ser la función característica de una normal. Y entonces podemos utilizar un teoremita, que es, creo que dicen de continuidad, que me dice que una sucesión de varias aleatorias converge, sí, solo si, converge en distribución, si su función característica converge. Y es lo que estamos utilizando aquí. En pocas palabras estamos diciendo que la caminata aleatoria converge en distribución al browniano. Bueno, a lo que llamamos browniano. ¿Vale? Y el teoremita queda así: tómate una caminata aleatoria que tenga incrementos bla, 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 y que esté evaluando los tiempos bla, bla, bla. Y entonces dices que el límite de eso existe en distribución y coincide con la de la normal. Ok. Ahora, más que afecta es un trucazo. Pero sí, o sea, la cosa es que si no considero estas escalas, yo no puedo garantizarte el límite. ¿Sí? Una forma de garantizarlo es este caso particular. Vamos a ver que tienen sentido con otra definición de browniano. Además, es coherente con otras construcciones. Fácil, no sé, 3, 4, ¿no? Yo conozco 3 y sí es más o menos las mismas ideas. Ok, y entonces, ¿cómo simular una caminata aleatoria con variables que toman valores con igual probabilidad? Vamos a tomar la caminata en 0, 1. Entonces me defino en transiciones y el tamaño de paso pues va a ser dividir lo que mide el intervalo entre las transiciones. Entonces mi tamaño de paso es esto, ¿no? Ok, y entonces hago mi stencil, que es discretizar el intervalo 0, 1 con n más 1 puntos. Y para obtener varias aleatorias con igual probabilidad, el truco es evaluar la binomial en 1, 5 para hacer la Bernoulli y después usar esta transformación para hacerlo menos 1 y 1, porque Bernoulli toma 0, 1. ¿Sí? Y entonces es multiplicar epsilon por la suma acumulativa de las variables que acabo de mencionar. Usando eso, pues ahí están 10 transiciones, 100 transiciones, 1000 transiciones. Y ahora, oye, Saúl, ¿por qué sabes que eso converge de distribución? Entonces, la idea aquí intuitiva para ilustrar las cosas, al menos computacionalmente, es aviéntate un chorro de trayectorias y ve que más o menos se distribuyen como la normal. Vamos a ver eso. Bueno, aquí resumo otra vez la construcción. Con esas hipótesis podemos garantizar la convergencia del límite. Recordando, la gaussiana, que es estándar, pues tiene media cero y a 2 sigmas, a 3 sigmas ya tienes casi toda el área de la probabilidad de la normal. Pues ahí me aviento un chorro de trayectorias, las pongo así medio opacas para que se vea dónde se está acumulando y en rojo se ve ahí la media. Al inicio dice ya más o menos 0 y lo que me dice al final es que pues necesito más trayectorias para suavizar ese estadístico, ¿no? Pero, como habíamos dicho, ahí que viene de la construcción. ¿Dónde está? Como delta, como epsilon epsilon cuadrado es igual a delta, lo que estoy diciendo realmente es que el proceso es proporcional a raíz de delta. ¿Sí? Eso quiere decir que en la distribución la varianza va a ser, la distribución estándar va a ser raíz de delta. Si yo me grafico raíz de delta, raíz de 2 delta y raíz de 3 delta, puedo ver que la mayoría de las trayectorias están en los primeros 2. En los primeros 3 deltas estoy categorizando que están casi todas las trayectorias. Entonces es consistente con lo que se ve de la distribución normal. ¿Vale? Bueno, esta forma de aproximar el movimiento browniano es débil, porque estás utilizando varias aleatorias que toman solamente 2 valores. Una forma más rigurosa que quiero pensarlo es tomar la definición tal cual del movimiento browniano. Y me dice, el movimiento browniano es el único proceso que empieza en 0 casi seguramente y que sus incrementos, sean quien sean T y S, se distribuyen de forma normal con esta varianza. ¿Sí? Y media 0. Y para cualquier secuencia de tiempos positivos, estas variables, definidas de esta forma, son independientes.
Si utilizamos estas propiedades, también podemos construir trayectorias. Y es lo que vamos a hacer. Nuevamente, me tomo mi stencil que esté discretizado de forma uniforme, es decir, paso constante, y me defino BT como la suma de incrementos. Ahora, noten aquí que esto es una serie telescópica. Entonces, si quiero irme hasta el enésimo tiempo, pues es sumar esto hasta el enésimo. Es decir, BT de n va a ser el inicio menos el final. A eso le voy a llamar delta BJ. Y entonces, para ir, como decía, al tiempo tn, sumo todos los incrementos hasta n, definiendo el delta B0 como 0. Pues resulta que con la construcción que acabamos de decir, esos tienen que distribuirse de forma raíz de h, donde h es el tamaño de paso donde discreticé mi tiempo. ¿Sí? Bueno, a eso le vamos a llamar forma fuerte. No pongo las tablas gráficas porque es lo mismo, nomás se ve un poquito más suave, ¿no? Pero ahí está la liga que les voy a dar. Entonces, decimos, método débil, se aproxima con variables aleatorias que tomen valor iguales. Método fuerte, si utilizas la construcción que acabamos de ver. ¿Vale? Obviamente, el fuerte implica el débil, pero no al revés. Bueno, ahora, métodos, los que hay en un repaso de la literatura, los actuales, se pueden decir son los de los implícitos. Implícito significa que yo tengo que resolver en cada iteración una ecuación no lineal. Después está, por ejemplo, el teta Euler. Los tetas lo que hacen es hacer una combinación convexa entre la evaluación implícita y la explícita. Pero fíjense que otra vez tenemos este término. En los Fodor-Bauer me voy hacia adelante con el tiempo, con eso estimo, y como decían anteriormente, y me regreso y con eso corrijo. Explícitos, este es uno de los muy socorridos, es para evitar que exploten las trayectorias, es siempre tomar pasitos que están acotados por uno. Los truncados, está monitoreando que si brinca una cantidad predefinida, lo truncas y te quedas con esa estimación. Y supuestamente el chido ahorita es este. ¿Sí? Es un tipo de los statement, pero que tienes que dominado con un término K a la menos alfa, donde alfa tienes que tunearla así de forma artesanal en este intervalito. Bueno. Y ahora, para que no sufran con la programada de todas esas cosas, aquí hay una listita de software que puede ser recomendable. Yo ahorita estoy enamorado de Julia. Estoy enamorado porque tiene este paquete. Ese paquete resuelve ordinarias deterministas con delay, estocásticas, tiene el algoritmo Gillespie, ecuaciones geométricas, tiene casi de todo. Lo que le duele es que conforme van sacando nuevas versiones de eso, el programa que hiciste anteriormente no necesariamente te va a correr, ¿no? Pero tiene implementado en un solo paquete la mayoría de los solvers que se usan en otros. Por ejemplo, el OD45 de MATLAB está implementado aquí. El ODIN de Python está implementado aquí. Los de R están implementados ahí. ¿Sí? Y bueno, para R están estos dos paquetitos. Este que está aquí viene junto con un libro. Y es recomendable si quieren dar una revisada al libro y utilizar el paquete que está aquí. Y el MATLAB, la neta, está muy chafón, porque lo que nomás te permite hacer es un objeto donde puedas meter un modelo y resolverle con el Euler Maruyama. Como acabamos de ver aquí, al menos existen 4 mejores que eso. ¿Sí? Pero bueno, es lo que hay. Ahora, vamos a meterle un poquito de rigurosidad a la construcción de los métodos. Lo primero que tengo que verificar es, con esta notación, las hipótesis en las que podemos trabajar con métodos. El estado de arte de estas cosas es, en vez de considerar que las funciones sean global Lipschitz, que sean local. ¿Sí? Es decir, que satisface eso. Eso para la deriva, o sea, para el primer término, para el término vamos a decir determinista, que sean también en la G, sean local, y además que se cumpla una condición de monotividad,
que esa sí ya no es tan fácil de cumplirla, tampoco de verificarla, pero hay bastantes ejemplos de aplicaciones en las que sí las cumplen. Como cumplen para los que hago yo de epidemiología, ya lo más. ¿Okay? Entonces, el otro que hay que verificar es bajo qué condiciones podemos garantizar convergencia. Hipótesis que vamos a decir que son recientes es pedir, que lo que acabamos de decir, que haya Lichess localidad, y pedir que los momentos de los coeficientes evaluados en las soluciones sean acotados. Incluso esta hipótesis es bastante fuerte y aún es problema abierto. Entonces, si alguien demuestra esto para un método particular, es publicado. Dadas Fs con las condiciones anteriores. Y entonces, si me defino la extensión continua de mi método, es decir, yo aproximo en puntos de la discretización, pero no sé qué pasa en medio, ¿no? Entonces, si yo defino o hago una extensión continua de tal manera que en el punto que yo ya estimé me voy constante y brinco hasta que tengo la otra estimación, resulta que con estas condiciones, es decir, aquí se ven las grafiquitas de eso, el método converge. Y quiere decir que cuando el tamaño de paso se va a cero, de esa cosa, pues en media cuadrática se va a cero. Y esta es una referencia. Esta es la Biblia de los métodos numéricos. Bueno, vamos a ver las analogías también, lo que sí que significa consistencia. Me tomo un método con tamaño constante y voy a definirme el epsilon como la diferencia a tiempo final de las evaluaciones de mi método y una solución que yo voy a suponer conocida. Entonces dicen, uy, ¿por qué el tiempo final? Pues como esto es aleatorio, te da lo mismo agarrar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, por notación, es el final. Entonces voy a suponer que estoy discretizando con n puntos. Me voy a definir una función que esté en términos del tamaño de paso y voy a pedir que esa sea monótona decreciente con respecto al tamaño de paso. Entonces, si resulta que si la diferencia de este bicho que está aquí es de la función evaluada en el método y vamos a decir, la discretización de la derivada a tiempo, con respecto a la filtración a tiempo n, es menor que el CDH, y también tengo esto con respecto a la G, pues el método es consistente. ¿Y para qué queremos consistencia? Es otra forma de demostrar convergencia, porque si yo tengo un método consistente, el Claudel me dicen, pues si es consistente, es convergente. Luego, otra cosa muy socorrida en los métodos es el mentado orden. ¿Qué es eso? Pues resulta que si esa C de H es una forma lineal, de tal manera que el H está en una potencia gamma, y ese numerito gamma me dice el orden. Por ejemplo, el Euler, de forma fuerte, converge de orden 1 medio. El de débil converge con orden 1, y eso es consistente para muchos métodos, ¿no? ¿Y qué significa que sea de un orden o de otro? ¿Sí? Si es de orden, por ejemplo, 1, en la implementación se puede escribir así. Yo tengo un método, tengo un tamaño de paso 0.1, entonces tengo una precisión. Le hago el tamaño de paso más chiquito, 0.01. Entonces, si le quité un orden de magnitud, entonces gano un orden de magnitud si es de orden 1. Si es de orden 2, por cada orden de magnitud que yo disminuya, gano 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, entonces uno quiere un método numérico de orden 1000, ¿sí? Para que converja rapidísimo y sea muy eficiente. Entonces, como decía, consistencia implica convergencia. Y aquí les dejo pues, la liga para bajar el código y más referencias. Como ya es el último, ya creo que ya nos vamos, ¿no? Preguntas. Ok. Me faltó decir, pero por favor no me pongas más tarea. Ok, no pasa nada. Ajá. Ese. ¿Qué tamaño de población? 100. El ESPI normalmente Es los cambios chiquito. van a ser de una unidad en una unidad.
Necesitas poblaciones más grandes. Ah, ok. Quería volverlas. ¿Está bien? Pues para no equivocarme otra vez, ¿cuánta población le meto? 1000, pues le ponemos 1000. Ahora, lo que no sé, y eso no puedo hablar, ¿por qué demonios diverge el SciPy? Bueno, no sé, o sea, ahí lo que voy a hacer es borrar el determinista y ya vemos qué pasa con el otro, ¿no? Son definiciones distintas. Sí, porque también en numéricos hay un chorro de estabilidades. Y también porque tenemos muchos modos de convergencia en probabilidad, hay un modo de convergencia por cada uno, ¿no? Aquí ya no me dio tiempo para hablar de estabilidad lineal, pero, o sea, si tú tienes un método de muy buen orden, no necesariamente tiene que ser estable, pues. Okay. Sí. Está joven por lo que te acabo de decir. O sea, no puedes garantizar que en cada versión que sale Julia, tu código que para la versión 1.3 jala para la 1.4. ¿Sí? Y además está creciendo muchísimo, pero está creciendo de una forma que no está muy, quiero decirlo yo, controlada, es decir, no le ponen atención a que sean sumamente robustos los paquetes, ¿no? Eh, sí, o sea, pero lo que platicaba con Benito, hay que promocionarlo. A mi parecer y a mi gustos, todo se va a ir para allá. Y una de las razones es que ya te puede paralizar el código para GPUs y para cores con pocas líneas, pues. Y a diferencia de Python, Julia te corre un compilado, te genera un compilado. Python es interpretado, es decir, tienes que tener la consola para correr. Sí, sí, pero es un proceso aparte, ¿no? Julia ya es directo. Sí, sí, sí. ¿En qué espacio? Eh, pues estas soluciones vienen del espacio de procesos continuos, ¿no? Tipos de regularidad, por ejemplo, para los modelos. Lo primero que debes de checar, en los biológicos también es el caso, sean positivos invariantes. ¿Sí? Es decir, que tengas una cajita, un compacto donde tu solución viva ahí. Eso es un tipo de regularidad. La otra es que no explote en tiempo finito. Sí, vuelvo a decir, o sea, una solución débil va a ser una solución que está en términos de una distribución. Una solución fuerte va a ser una solución que está en términos de realizaciones del proceso. ¿Sí? Entonces, si tú calculas, si tienes una forma analítica de calcular las trayectorias, que es muy difícil, pues ya, solución fuerte. Elia. Bueno. Igual que en los deterministas, hay muchos rungecutas, ¿no? El más famoso de los deterministas rungecutas, creo que es el rungecuta Freire de cuarto orden, que todo el mundo sabe. Pero hay muchos. Por ejemplo, de 45 usa un rungecuta de orden 4 y orden 5, embedidos para hacer tipos predictor-corrector. Aquí el Euler, creo que el Euler Maruyama funciona un poquito mejor que el Euler determinista. Eso es mi experiencia, no te puedo explicar por qué. Aquí porque el rungecuta no es tan famoso, al menos no conmigo, porque es muy difícil de implementar si quieres utilizar las variables aleatorias para aproximar la parte de difusión. Es difícil de implementar porque las variables aleatorias ya no son gaussianas. Entonces tienes que meter ahí
una serie de transformaciones que a veces es más difícil que implementar la recurrencia. O sea, encarece un poquito la implementación. Hay un chorro de rungecutas, al igual que en los deterministas, hay una teoría pues, basada en álgebras de Lie y árboles para generarlos, ¿no? Yo implementé una vez uno y no me quedaron ganas de hacerlo otra vez, por eso no lo puse. Julia tiene varios. Sí hay un rungecuta, no se me acuerdo cuál, pero sí tiene implementado uno. Implícitos, explícitos y multipaso. Multipaso. ¿Perdón? Sí, también hay que recordar, el modelo depende, o sea, el método numérico depende del modelo, ¿no? Pero te da chance también de jugar más rápido, ¿no? Ay, tengo que programar otra vez el modelo. Está más rápido. ¿Qué onda? ¿La que tengo que corregir? ¿Esta o esta? Esa. Ok. Ajá. Pues muchas gracias. Sí. Te invito a una caguama, estamos a mano, ¿no? Dale. Ok. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vemos, Mike. Ok, gracias.